Benvinguts, us deia, al món de l'empresa familiar, amb el qual moltes vegades se sent aquesta dita, que el pare la crea, el fill la manté, el net la tanca. I el que passa és que no es planteja a temps i de forma seriosa la pregunta de si el millor és continuar, vendre o tancar. Lo primero que tenemos que hacer para contestar esta pregunta es hacer una exploración del futuro. Tenemos que hacer seguramente un análisis político, geopolítico del futuro. Tendremos que tener en cuenta todos los cambios que hay, la robótica, la impresión 3D, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, el Big Data, el diseño genético, la economía circular, un cambio en la pirámide de población de edad como no se ha visto antes en épocas de paz. Muchas veces vamos por la vida con unas orejeras, con unos prejuicios que nos facilitan avanzar, pero que nos limitan la visión del entorno. Además, una misma realidad puede tener diferentes puntos de vista. Si no hubiese empresarios, no habría empresas, ¿no? Los empresarios a veces, como colectivo, como imagen, son atacados y criticados, pero son una de las bases y motores del estado de bienestar y del progreso. En una empresa se dice que hay cerdos y gallinas, porque al igual que en un plato de huevos fritos con bacon, hay gente que participa, como la gallina, y hay gente que pone la vida, ¿no? Porque le va la vida en ello. Dirigir una empresa es como dirigir una orquesta, pero en ocasiones la empresa se parece más a una banda de jazz que a una orquesta de música clásica. El empresario puede parecer que tiene o que es Superman, y el empresario muchas veces lo que se siente es solo, aunque esté rodeado de gente, porque puede tener que tomar él decisiones entre alternativas a cuál peor. A veces el empresario necesita que alguien le diga cuál es su realidad. Puede necesitar ayuda profesional. Algunos de vosotros, no lo dudéis, que seréis empresarios o empresarias. Y algunos de vosotros seréis asesores o consultores de empresarios o empresarias. Importantísimo, recordad siempre que las decisiones las toma la dirección de la empresa y la propiedad. La función del profesional externo será dar información, criterios, metodología o ideas, pero no es la de tomar decisiones. En una empresa hay muchos stakeholders. Con este anglicismo tan bonito se conoce a aquellas personas con interés legítimo en la marcha de la empresa. Hay que saberlo si queremos continuar y tener en cuenta sus intereses. La empresa puede haber nacido seguramente por una idea brillante, por una idea, pero después hay que hacer que las cosas sucedan, que esa idea se convierta en un proyecto empresarial real. Para ello conviene definir el modelo de negocio que tenemos, la estrategia. Hemos de tener una misión de la empresa, ¿no? ¿Por qué y para qué existe la empresa? Decir que la misión de la empresa es únicamente ganar dinero es como decir que vivimos solo para respirar. Hemos de respirar para vivir. La empresa ha de ganar dinero para poder continuar, pero si su misión solo es esa, tendrá más difícil su continuidad. Aparte de la misión, convendrá que tengamos una visión de cómo creemos que será la empresa dentro de unos años y unos valores que nos sirvan de criterio de actuación para la toma de decisiones. Tendremos que analizar nuestro entorno, hacer un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Tenemos que establecer objetivos claros y medibles, planes de acción con calendarios, hitos, responsables y medios claros. Tendremos que procurar separar el corazón de la razón. Es válido decidir por el corazón. Muchos negocios empiezan y se mantienen por el corazón, pero es importante saber lo que dice la razón y tenerlo en cuenta, y ser conscientes de que la razón dice una cosa y nosotros hacemos lo que nos dice el corazón.
puede ser legítimo, pero sobre todo ser consciente de ello. Tendremos que prever los imprevistos, tendremos que tener en cuenta la ley de Murphy, que dice que la tostada cae por el lado de la mantequilla. En una empresa solo hay un sinónimo de felicidad, dicen, y es el crecimiento, los beneficios y el crecimiento, dejando aparte lo que hemos hecho de la misión. Por tanto, en una empresa es muy importante tener clara la fórmula para ganar dinero y recordar que en muchas ocasiones la clave está en la ejecución de esa fórmula, en cómo se lleva a cabo. Una cuestión que a veces se plantea es si la empresa debe ser pequeña, mediana, grande. Dicen que si es pequeña el problema es tuyo, si es mediana es del banco y si es grande es del Estado, ¿no? De todos modos, hay un señor que en esta facultad de económicas conoceréis en profundidad, que se llama Adam Smith, que dijo que el tamaño de una empresa está en relación con el de su mercado. ¿Y cómo definimos mercado hoy en día teniendo en cuenta Internet? Por otro lado, otro señor, Charles Darwin, dijo que las especies que sobrevivían no eran las más grandes ni las más inteligentes, sino las que se adaptaban mejor a los cambios de su entorno. Hay una revista americana, Fortune, que también sale una lista de las 500 principales empresas del mundo, y del año 55 al 2015 habían desaparecido el 88% de las empresas de la lista inicial, y no eran precisamente empresas pequeñas, eran grandes. Por lo tanto, el tamaño sí que importa, el tamaño es importante, pero el tamaño no garantiza que una empresa sobreviva. Importante, estamos hablando de la empresa, de cómo es, saberlo para si queremos continuar. En una empresa, el éxito suele ser resultado del trabajo en equipo. Y trabajo en equipo quiere decir, es importantísimo tener un equipo de gente motivada, de gente con capacidades complementarias, de gente que trabaje de forma coordinada. Y respecto a los colaboradores, es importante tener en cuenta dos principios, el del gallinero. La mierda empieza arriba y acaban los de abajo. Y el segundo principio a tener en cuenta es que el problema no es formar a los colaboradores y que se vayan, sino no formarlos y que se queden. La empresa tiene que ser eficiente, es decir, tiene que hacer las cosas bien, pero sobre todo tiene que ser eficaz. Ha de conseguir resultados a un coste asumible. Y para ser eficaces es muy importante acertar en los indicadores clave del rendimiento. Al igual que en las personas el ritmo cardíaco y la presión sanguínea nos pueden decir su salud, los indicadores claves del rendimiento, más conocidos en la jerga como KPIs, son los indicadores de la marcha de la salud de la empresa o departamento. No se trata de muchos datos, sino de los datos adecuados. Y entre ellos está el dinero. Es muy importante tener claro cómo se gana el dinero, en qué se gasta, cuánto queda, y el que queda en el balance, ¿dónde va? ¿Está yendo a existencias, a clientes, a caja, a dividendo? ¿Dónde va? A veces puede haber sorpresas, y realidad y contabilidad no coinciden. No sé si en primero habéis hecho algo de contabilidad o no, pero si no lo haréis más adelante. A veces no coinciden. Por ejemplo, no sé si sabéis que en contabilidad las existencias también se conocen como inventario. ¿Sabéis por qué? Porque pueden estar inventadas. Entonces, es demasiado frecuente en una empresa la falta de arquivos de caja, conciliaciones bancarias e inventarios consistentes y periódicos. Y puede haber sorpresas. Y algunos de vosotros sois auditores. Y otros contratan a auditores. La auditoría no garantiza que no hayan sorpresas, no garantiza que realidad y contabilidad coincidan, garantiza que se cumplen los criterios de contabilidad. Si quieres buscar fraude, has de hacer otro trabajo que no es el de auditoría. Importantísimo, y para acabar con esta fase, si queremos iniciar un proyecto, es muy importante procurar asegurarse de que se dispone o dispondrá de los recursos necesarios para llevarlo a término con éxito. Porque a perro flaco todos son pulgas. Aquí tenéis algunos datos respecto a la importancia de las empresas familiares en España.
y en Cataluña, digamos que las empresas familiares representan el 68% del PIB y el 78% de los lugares de trabajo privados. Por tanto, la empresa familiar es la base de nuestra economía. Hay empresas familiares muy grandes y conocidas, algunas son noticia a veces por discusiones entre sus socios, que en algunas ocasiones llegan a extremos totalmente rechazables. Bien, ¿y qué es una empresa familiar? Hay muchas definiciones teóricas. Para mí, la más acertada es esta: capacidad de tomar decisiones estratégicas y voluntad de continuidad. Venga, hemos visto una definición teórica de empresa familiar. Es muy importante conocer la definición fiscal de empresa familiar, porque las empresas familiares tienen una serie de ventajas a nivel impositivo de, en estos momentos, exención del impuesto de patrimonio y reducción de sucesiones, pero para tener derecho a ellos hay que cumplir una serie de requisitos. Los ha de cumplir la generación actual y el día de mañana tendrá que cumplirlos la siguiente generación. Estos requisitos, tal vez los del hecho imponible son de ley estatal, pero las tarifas o bonificaciones son, en España, de competencia autonómica. Y ahora que vienen muchas elecciones, veréis que hay programas políticos que procuran cambiar los impuestos arriba o abajo según el color del partido que lo propone. Venga, en una empresa hay tres círculos de interés: familia, propiedad y empresa. Y sus cruces crean subgrupos. Por ejemplo, podemos tener familiares, accionistas que trabajan en la empresa y familiares, accionistas que no trabajan. Y sus intereses no tienen por qué coincidir. Y todos ellos son legítimos. Y si queremos continuar, hemos de saber esta realidad para gestionarla. A veces, empresa y familia parece que van en sentidos opuestos. A veces alguien pregunta, ¿y qué es antes, la empresa o la familia? Bueno, eso me pregunta, ¿qué es antes, tu padre o tu madre? Bueno, es que son inseparables, son los dos, forman parte de una realidad. Y de esa realidad hemos de tener en cuenta que solo vemos una parte, que hay una parte de la realidad que está oculta, a veces de forma incluso inconsciente. Venga, una parte de esa realidad que hemos de gestionar si queremos continuar está formada por los sentimientos. Los sentimientos son importantes en cualquier relación, pero en la empresa familiar pueden venir desde la infancia y a veces desde generaciones anteriores. Y la empresa lo que hace es amplificar los sentimientos. Si es para bien, mejor, pero si es para mal, peor. También en la empresa familiar se produce un fenómeno, que a la familia se añaden elementos extraños a la sangre, ¿no? Dicen que lo peor es un cuñado tonto y motivado que quiera trabajar en la empresa familiar. Esta es la opinión de muchas familias empresarias. Los añadidos al negoci, en el negocio, que no se metan. Pero no podemos olvidar que con ellos se establecen relaciones muy intensas y que dentro de ellas comentarios repetitivos del tipo «mira a tu hermano» acaban haciendo más agujero que una gota malaya. Si queremos continuar, es muy importante diferenciar el sombrero de empresa y el de familia. Empresa quiere decir meritocracia, capacidad, resultados, responsabilidad. Familia quiere decir amor, comprensión, apoyo. Es importante saber qué sombrero llevamos en cada momento, porque lo peor es tratar a la empresa como familia y a la familia como empresa. Venga, cuando a un empresario se le pregunta por su relevo, muchas veces contesta con un soy joven, soy fuerte, ¿ya me quieres matar? Pero si algo caracteriza a un buen empresario es la planificación. Y también hay que planificar el relevo, porque lleva tiempo y porque puede haber imprevistos. Hay que planificar 3 relevos: en la dirección de la empresa, en la propiedad y en el lideraje de la familia. Y no tienen por qué coincidir ni en el momento ni en la persona en que se efectúa el relevo. En el relevo intervienen el predecesor, elemento esencial, sin él no habría relevo. Hay 4 tipos de predecesores:
monarcas, generales, gobernadores y embajadores. No existen en estado puro, pero estos son los 4 tipos. También interviene la empresa, la familia y los continuadores. ¿Serán muchos? ¿Serán pocos? ¿Serán rentistas? ¿Estarán implicados? Algunos desean tener continuadores clónicos, olvidando que el ADN no garantiza la transmisión de la capacidad ni de la voluntad empresarial. La incorporación de la siguiente generación a la empresa familiar es uno de los temas críticos. ¿Qué quieres hacer? Es importante establecer un diálogo sincero entre las generaciones. Esto es más difícil de decir que de hacer. A veces, donde hay menos diálogo, aunque parezca mentira, puede ser en el seno de una familia. ¿Lo has hecho por qué? Hay que procurar evitar los chantajes emocionales y caer en ellos, y a veces son inconscientes. Si hay incorporación, 2 recomendaciones: formación adecuada y experiencia previa afuera. Bueno, a algunos sucesores se les puede pasar el arroz esperando el relevo, ¿no? Si queremos evitarlo, a veces hay instrumentos. En Cataluña, el derecho civil catalán tiene una figura reciente que es el pacto sucesorio, que es como un testamento, pero irrevocable. Bien, en la empresa familiar, igual que en todos los sitios, los conflictos son inevitables, son naturales. Es natural que en una relación haya un conflicto en algún momento. Lo más importante es que haya un diálogo empático que reduzca al máximo la intensidad y duración del conflicto. Si queremos continuar, es importante tener en cuenta que el hecho de que se repartan beneficios o no puede afectar a las relaciones. Recordemos que hay accionistas, que a lo mejor puede haber accionistas que no trabajan en el negocio y por tanto esperarán una rentabilidad a su capital. Además, hay que tener en cuenta que la Ley de Sociedades de Capital establece la obligación de repartir beneficios en determinadas circunstancias. También es importante, para continuar, regular las relaciones entre empresa y familia. Empezar por tener clara cuál es la misión, la visión y los valores de la familia empresaria, que no tienen por qué coincidir con los de la empresa. Una cosa es la empresa familiar y otra cosa es la familia empresaria. Su misión, visión y valores no tienen por qué coincidir, pero tienen que estar alineadas. Misión de la familia empresaria. Muy sencillo. Contestemos a las siguientes preguntas. ¿Por qué vale la pena continuar juntos? ¿Por qué no vendemos la empresa o por qué no nos la repartimos? Esto es lo que nos dirá en el fondo cuál es nuestra misión. La visión será cómo vemos la empresa y la familia dentro de 20 o 25 años, a la siguiente generación, y cómo vemos las relaciones entre ellos. Y los valores podrán ser muchos, pero hay 2 esenciales para continuar. Uno es la emprendeduría. La empresa empezó por la emprendeduría de alguien. Si la familia pierde este espíritu, es difícil que afronte con éxito la regeneración estratégica que será necesaria en algún momento de su futuro. Y la otra es el orgullo de pertenencia. Regularemos posiblemente temas de economía, temas de empresa y de familia. Lo más importante es hacerlo de forma adecuada a la dimensión de la empresa y de la familia. No hacer un cortar y enganchar, actualizar las normas con cada generación y tener muy claro que lo más importante no es el documento, sino el diálogo sincero en realizar las normas y actualizarlas. Puede ser conveniente adjuntar la historia de la empresa familiar para no perderla, sino con las generaciones resulta que se va perdiendo. ¿Qué publicidad dar al protocolo familiar? Hay un Real Decreto Ley que la regula, puede no darse ninguna. ¿Y qué eficacia tienen estas normas? Hay partes con eficacia
solo moral, partes con eficacia entre las partes y partes con eficacia ante terceros, para lo cual deben cumplir una serie de requisitos. Bien, cuando una empresa empieza, una estructura de una cabeza que con sus tentáculos lo controla todo puede ser adecuada y a veces la única viable. Pero a medida que la empresa y la familia crecen, hay que desarrollar las estructuras de gobierno adecuadas en la empresa y en la familia, porque no es lo mismo la empresa del fundador que la de primos. Lo que puede valer como normas para decidir, para intercambiar información en una generación, puede no ser válida para la siguiente generación. Hay que desarrollar las estructuras de gobierno adecuadas en la empresa y en la familia y hacerlo de forma adecuada a sus dimensiones respectivas. No es lo mismo una empresa que factura 1 millón de euros que una que factura 100, ni una familia de 5 personas o de 50. Las reuniones alrededor de la mesa después de comer están muy bien para transmitir amor por la empresa, historias, sentimientos, pero no son el lugar más adecuado para tomar decisiones empresariales. Conviene que hayan consejos, sea de administración, sea asesores, y que no estén formados exclusivamente por familiares. Hay que procurar que el consejo no sea un florero, que aporte fuerza a la empresa, que aporte capacidades complementarias, y al diseñar las estructuras de gobierno en las empresas familiares hay que ser muy cuidadoso con una cosa que hasta hace pocos años no existía, que es la responsabilidad civil y penal de los administradores y consejeros, incluso por omisión en el deber de vigilancia. Esto es una cosa que empezó a surgir a nivel internacional a raíz del escándalo de Enron en Estados Unidos, que se ha ido transponiendo a normativas penales, y que en las empresas familiares hay la tradición que si hay un consejo, se sea del consejo porque te hace ilusión, porque toca uno de cada rama de la familia. Hay que saber que si hay un problema, los consejeros pueden ser responsables. Es muy importante tener clara la diferencia entre propiedad, dirección y gobierno. Si yo soy accionista de una compañía aérea, eso no me da derecho a pilotar un avión de dicha compañía. El hecho de ser accionista no me da derecho a dirigirlo. Y el hecho de dirigir no significa que esté yo capacitado para el gobierno del tráfico aéreo. A veces conviene incorporar profesionales externos. A algunos les gusta seguir la empresa, dicen yo voy a continuar, pero lo que quiero son accionistas champiñón. Un accionista champiñón, ¿sabéis cómo se cultivan los champiñones? ¿Sí? En cuevas oscuras, sin luz. Un accionista champiñón es aquel que mantenemos a oscuras, no le damos información, de cuando en cuando lo abonamos con algún dividendo para que no moleste. Pero si queremos continuar, lo que nos interesa es tener no accionistas champiñón, sino accionistas, propietarios, profesionales y responsables. ¿Por qué? Porque en una empresa familiar lo puedes subcontratar todo. Puedes, obviamente, contratar al personal de base que está en la línea de producción o en la fábrica o en la tienda. Puedes contratar a los directivos, puedes contratar al consejero delegado, pero la propiedad no la puedes subcontratar, la tienes que ejercer tú como propietario. Entonces conviene ser propietario profesional y responsable. Eso quiere decir implicado en el proyecto empresarial. Un accionista de empresa familiar no es como un accionista de bolsa que no tiene ningún ligamen o muy bajo con la empresa, sino que está muy atado a ella y has de aportar capacidades. Y para ir acabando con esta fase, es muy importante que la empresa familiar no sea una jaula dorada, es decir, no sea un lugar del cual algún familiar accionista quiere salir, pero no puede hacerlo. Hay que encontrar formas de liquidez justa y viable de las participaciones, porque la salida traumática puede acabar con la empresa y con la armonía familiar. Porque la poda, bien hecha ya a tiempo, puede, al igual que con los árboles, fortalecer la empresa. Según el estudio KPMG 2016 de empresas familiares españolas, el 7% consideraban prioritario para los 12 meses analizar la venta de la empresa. Dicen que vender una empresa familiar es la mejor forma de profesionalizar la dirección, maximizar la riqueza y reducir los conflictos familiares. Los motivos para vender pueden ser muchos. Lo importante es vender cuando la empresa va a todo
a toda vela, a todo trapo, ¿no? Si las ventas y beneficios son altos y crecientes, se obtendrá mejor precio. Por tanto, se trata de vestir, sin hacer trampas, el balance y la cuenta de resultados lo mejor posible y de tener planes de continuidad atractivos y creíbles. El miedo a vender puede llevar a retrasar la decisión y eso puede llevar a hacerla con prisas y las prisas son malas consejeras. Bien, ¿y cuánto vale una empresa? Si cotiza en bolsa, es muy fácil. Sabemos cuánto vale y además dónde venderlo. Pero la mayoría de empresas familiares no cotizan en bolsa. En esta facultad aprenderéis que hay más de 30 formas de calcular el valor de una empresa. Pero, como es el dicho, quien confunde valor y precio es un necio. Una cosa es el valor y otra es el precio, que será fruto de una negociación. Aparte de los sistemas técnicos, existen sistemas prácticos, como el Pacto del Andorrano. Consiste en que una parte fija el precio, la otra decide si compra o vende. Vale para compra-venta entre socios, que en lugar de discutir cuánto vale, dice tú pones el precio, yo decidiré si compro o vendo. El tema de la valoración de la empresa se puede complicar o simplificar si hay economía sumergida. Es importante, a la hora de vender, tener en cuenta las consecuencias fiscales de cada opción de venta y a veces no se tiene en cuenta la posibilidad de vender la empresa en personal interno. Si el negocio funciona, ya encontraremos financiación. Y si no hay personal interno capacitado para comprar la empresa, a lo mejor es que esta vale poco, precisamente por la falta de capacidad interna. Las fases de una venta de una empresa son 3: recogida de información, comercialización y negociación. La negociación puede ser de 2 tipos: yo gano, tú pierdes, o colaborativa. Esta puede significar más implicación en continuidad por el vendedor, pero puede tener beneficios intangibles, sobre todo en, por ejemplo, mantenimiento del puesto de trabajo o de la marca. Venga, cerrar una empresa es un proceso muy formativo. No es rápido, ni fácil, ni barato. Es como abrirla, pero con muchas menos alegrías. Y si el que lo tiene que hacer es el fundador o continuador familiar, la carga emocional puede ser muy fuerte. Hay empresas que están muertas y continúan existiendo como si tal cosa. Continúan existiendo, por ejemplo, porque pagan alquileres bajos, porque no ven alternativa a dejar de pedalear o porque no pueden asumir el coste de dejar de hacerlo. Los mercados cambian. A veces lo que hacemos es esconder la cabeza ante esas realidades y entonces hemos de reconocer la situación cuando ya es demasiado tarde. Las empresas nacen, crecen, maduran y se reinventan o acaban cerrando. En un proceso de cierre, uno de los objetivos ha de ser generar la máxima caja neta disponible, es decir, la caja que queda después de hacer frente a las obligaciones. En ese sentido, es importante tener en cuenta 2 cosas. Los activos en liquidación pueden valer menos en continuidad. Por ejemplo, la maquinaria de una fábrica en funcionamiento, que se vende como tal fábrica en funcionamiento, aunque contablemente valga 0 porque está amortizada, tiene un valor que se vende. Si cerramos la fábrica, aunque contablemente tuviese valor, tal vez la tengamos que vender a peso de metal y pagar porque la vengan a recoger. Eso por un lado. Por otro, a veces los activos vendidos por porciones tienen más valor total que vendidos en un conjunto de golpe. Hay que hacer una venta ordenada. En un proceso de cierre, hablábamos antes de las personas, pues en un proceso de cierre la actitud de las personas también es un elemento esencial. Al igual que los buenos actores, los buenos profesionales lo son más en la última actuación. Y quien menos te esperas puede estar dispuesto a luchar hasta el final. Y quien menos te esperas puede clavarte como Bruto a César la puñalada a la tripera. Venga, en un proceso de cierre, el pasivo social no aparece en el balance y tal vez sea el principal pasivo, menos en una empresa, en el caso de un empresario individual, que es muy bajo. Dependerá del número de trabajadores, retribuciones, antigüedades
y si la empresa está en beneficios o pérdidas. Hay empresas que maquillan sus resultados y del rojo de la pérdida lo ponen en negro de beneficio para no perder el crédito bancario, porque a veces el banco, si estás en pérdidas, no te renueva la póliza. Eso puede llevar a maquillar la contabilidad. Eso genera un aumento del pasivo social y de la responsabilidad de los administradores y consejeros. Bien, en la negociación pueden aparecer los sindicatos, que tienen su función, pero a lo mejor no se está acostumbrado a sus formas. La letra pequeña de los contratos, en un proceso de cierre, puede ser mucho más importante de lo que se pensó el día que se firmaron. A veces hay cláusulas que uno, cuando las firmó, no preveyó que tendrían que aplicarse. Hay 3 formas de cerrar. En cualquiera de ellas conviene tener asesoramiento profesional. Cerrar a tiempo, cuando se tienen los recursos para hacer frente a todas las obligaciones. Tan pronto como un empresario prevé que no podrá hacer frente a sus obligaciones, ha de acogerse a la protección de la ley concursal si no quiere tener responsabilidad personal. El concurso será calificado al final como fortuito o culpable. Y en este último caso, abrir la puerta a responsabilidad personal. Cerrar a pelo no es nada recomendable, porque se tiene que hacer frente con el patrimonio personal a los acreedores que no hayan cobrado. Para ir acabando tenemos el tema del velo. Con este nombre se conoce al hecho de que haya una separación entre el patrimonio propio del empresario o familia empresaria y el patrimonio de la empresa. Por ejemplo, porque se tienen inmuebles a nombre propio o de una patrimonial. Y se conoce como levantamiento del velo al hecho de que un juez declare que tal separación es ficticia y que el patrimonio personal responde de las deudas empresariales aunque no haya mala fe. En el mundo mercantil, el levantamiento del velo es difícil, pero en el mundo laboral es mucho más fácil, porque los jueces laborales tienen una mayor discrecionalidad en la aplicación de una parte débil, que son los trabajadores. Pensemos en una situación, por ejemplo, de insolvencia, en la cual los trabajadores han de cobrar del Fogasa parte de los salarios o indemnizaciones. Bien, que muera una empresa siempre causa tristeza, pero todos estamos en este mundo de paso. La vida media de una empresa en España es de 12 años. El 4% son centenarias, ¿no? Por tanto, es normal que una empresa muera. Lo importante no es cómo caes, sino cómo te levantas. Y hay que hacerlo con espíritu positivo para afrontar los nuevos retos que depare el futuro. Bien, son muchos los temas que hemos pasado volando por encima de ellos que tener en cuenta para decidir si continuar, vender o cerrar. Es importante recordar que los milagros los hacen en Lourdes, y no siempre, que gestionar la empresa y la familia es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Juan Luis Domínguez, profesor de Contabilidad aquí en la facultad, felicidades por la excelente exposición. Y viendo también que la mayoría de los asistentes son estudiantes, creo que han podido ver de primera mano, y de alguien que ha estado ahí frente a la empresa, que todos los conocimientos son necesarios: derecho, finanzas, marketing y también la contabilidad, que en este caso pues va riendo para casa. Bien, lo que realmente sí que falta en este país realmente es capacidad emprendedora. Entonces, no sé si tendrías algunas palabras para animar a que los proyectos, las ideas, los trabajos final de grado, que es importante que los piensen y que los trabajen, si animarles para que eso acabe consolidándose en algún proyecto empresarial y por tanto pasen ellos a ser también empresarios. Muy bien. El futuro es vuestro, no tuyo y mío, es de ellos, ¿vale? Vosotros seréis quienes dirigiréis el país, las empresas y crearéis empresas, ¿no? La emprendeduría es difícil tener una idea, encontrar un mercado, encontrarla viable, pero es la base del progreso. Vosotros diríais, en Barcelona es facilísimo, ahora hay el Mobile World Congress, te vas a 4 years from now, entras allá
y el boom de proyectos nuevos que ves, que alimentas, es aclaparador en catalán, ¿no? Acongojante en castellano fino, ¿no? Las ideas al final es lo más difícil, tenerlas. Dinero para llevarlas a cabo se encuentra, si la idea es buena, si es sólida, si se plantea bien y si hay un buen equipo que la respalde. Me gustó cuando vos lo dijiste que la felicidad de la empresa era el crecimiento, el beneficio que le da la fórmula. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es para vos la felicidad de la familia, en la empresa familiar? ¿Y cuál debería ser esa fórmula? Sí. La felicidad de la familia en la empresa familiar. Cada familia es un mundo y cada familia tendrá que decidir cuáles son los motivos que a ella le llevan a su felicidad como familia propietaria. Y seguramente es una mezcla, pues una mezcla en diferentes proporciones de legado familiar, algo que has recibido con la voluntad de transmitir a la siguiente generación, de orgullo de crear empresa. O sea, hay muchas cosas que se puede hacer en la vida. De las más divertidas que hay con la ropa puesta es crear y crecer una empresa, porque tienes muchas satisfacciones de crear equipo, ver resultados, superar retos. Otra, por descontado, también tendrá que ser la rentabilidad económica adecuada, ¿no? Una empresa familiar no es una ONG, el legado está muy bien, el orgullo que hacemos cosas socialmente responsables está muy bien, pero también tenemos un capital que ha de rendir. Y hemos de tener claro que en la familia hay diferentes personas con diferentes intereses y que puede haber proporciones en la mezcla diferentes para cada persona, ¿no? Pues muchas gracias por vuestra asistencia y paciencia, ¿no?